Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rosana Quintana. Soy miembro del Grupo Latinoamericano de Estudios de Enfermedades Reumáticas en Pueblos Originarios. Soy especialista en clínica médica y reumatóloga y es un enorme placer y responsabilidad estar hoy con ustedes y poder compartirles nuestra experiencia en este ambicioso proyecto. No tengo ningún conflicto de interés para el desarrollo de esta clase. Esta es mi hoja de ruta y los puntos que quiero remarcar en la siguiente exposición. Por un lado, hablar del impacto de las enfermedades reumáticas a nivel mundial, poder desarrollar la metodología COPCOR, hablar de la prevalencia de enfermedades reumáticas en las diferentes comunidades de pueblos indígenas en Latinoamérica, hablar sobre este programa que hemos diseñado, culturalmente sensible, y finalmente poder desarrollar algunas reflexiones finales y comentarles nuestras futuras actividades. En relación al impacto de las enfermedades reumáticas en el mundo, podemos decir que las enfermedades reumáticas son una importante causa de morbilidad en la población mundial, que representan el 10% a nivel mundial. Puede estar padeciendo una de estas enfermedades y que hoy por hoy es una de las causas más importantes de discapacidad a nivel mundial. En relación a los diferentes hitos en el desarrollo de la metodología COPCOR, la metodología COPCOR se desarrolló en la década del 80 con la intención de poder recolectar datos fidedignos en terreno, sobre todo en comunidades con bajos recursos económicos. En la década del 90 se empezó a estimular su uso, sobre todo a partir del 2000, donde se desarrolla la década del hueso y la articulación. En el 2005, tanto ILAR como la OMS estimulan a la incorporación de esta metodología en las diferentes comunidades a nivel mundial. Y en el 2012 se remarca a las enfermedades reumáticas como la segunda causa de morbilidad y de discapacidad a nivel mundial, después de las enfermedades respiratorias y cardíacas. Esto es para que tengan una idea de los lugares donde se ha implementado la metodología COPCOR alrededor del mundo, y en Latinoamérica son más de 9 países donde se ha desarrollado esta metodología en diferentes comunidades, indígenas y no indígenas. ¿Por qué la comunidad indígena? La comunidad, ¿por qué? Porque nosotros como médicos en nuestra actividad empírica de todos los días veíamos que estos individuos se enfermaban de manera más agresiva, con peores manifestaciones clínicas y con peor pronóstico. Nosotros creemos que esto, por un lado, piensen que estas comunidades han sido y están marginadas, además de ser expropiadas de sus propias tierras, y nosotros creemos que todo esto puede influir en el desarrollo de las enfermedades, además de otros factores medioambientales y genéticos. Pensemos que en Latinoamérica representan el 10% de la comunidad global y que la etnicidad es un concepto que está socialmente construido, que es dinámico, que es fluido y está basado en el autorreconocimiento o la autopercepción del individuo como perteneciente a una comunidad. Este es GLADERPO. GLADERPO, como les comentaba, es un grupo que comenzó por allá en el 2009, liderado por Ingrid Peláez de México y Bernardo Poncestel de Argentina. Trabajamos juntos desde el comienzo y se han sumado diferentes investigadores de Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela. Al momento llevamos estudiados
más de 11 comunidades de pueblos originarios en Latinoamérica y particularmente en Argentina. Hemos trabajado con la comunidad COM en la provincia de Santa Fe y la provincia vecina del Chaco, y con una comunidad Wichi en la provincia de Salta. ¿Cuál es el objetivo principal de nuestro proyecto o de GLADERPO? Siempre ha sido como objetivo principal poder estimar, utilizando la metodología COPCOR, la prevalencia de las enfermedades reumáticas en las comunidades de pueblos originarios. Secundariamente, también trabajar a través de la antropología médica, explorando la percepción y la experiencia que tienen las poblaciones en relación a las patologías que padecen y el proceso de búsqueda de ayuda y su relación con el sistema de salud local, así como identificar las barreras. Y por otro lado, lo genético, para tratar de identificar regiones del genoma que estén asociados a la presencia de estas enfermedades. Este estudio o este programa es un estudio multimétodo que incluye tanto estrategias cualitativas como cuantitativas, con 3 investigaciones que se desarrollaron en manera paralela. Por un lado, el estudio epidemiológico, primero con la adaptación transcultural y la validación del cuestionario COPCOR para utilizarlo en las comunidades. Segundo, una prueba piloto para también validar la metodología. Y tercero, el estudio propiamente dicho. Después, concomitantemente, una fase antropológica con un estudio etnográfico en los pacientes que padecen alguna enfermedad reumática, y luego el estudio genético con la recolección de saliva, tanto de pacientes como de controles. El estudio epidemiológico propiamente dicho es un estudio de campo. La metodología COPCOR es para que se desarrolle en terreno, yendo a la casa del individuo a través de la realización de un cuestionario que es muy sencillo, que dura aproximadamente 10 minutos, con lo cual se puede identificar a posibles pacientes con enfermedades reumáticas. Este estudio epidemiológico tuvo 3 etapas: una etapa inicial con la presentación de este proyecto a las diferentes autoridades y a representantes de la comunidad, teniendo su aval, y además con la aprobación de los comités de éticas. Una etapa inicial donde se dividió en 3 fases: una primera fase con la implementación del cuestionario en el terreno, una segunda fase con identificación de los posibles pacientes y la evaluación primero por un médico especialista en clínica médica o médico general, y la tercera fase con la consulta especializada con la evaluación reumatológica. Y una etapa 2 y 3, que fue la implementación de diferentes estrategias educativas, tanto para la comunidad en general como para la comunidad de profesionales de la salud, así también como el apoyo y el soporte para la realización del certificado de discapacidad en los pacientes que lo requerían. Todo este trabajo es un trabajo que se hizo en terreno con esfuerzo y con el compromiso tanto de coordinadores, entrevistadores, médicos especialistas en medicina interna o médicos generales, médicos especialistas en reumatología, siempre con el acompañamiento de referentes de la comunidad, los cuales actuaron tanto como facilitadores o traductores de su lengua. La etapa 1, como les comentaba, era una etapa que se hacía en terreno, donde la encuesta se realizó puerta a puerta. Cuando esta encuesta resultaba positiva, o sea que el paciente refería haber tenido dolor en el pasado o en la actualidad, y ese dolor pudiera estar relacionado con alguna enfermedad reumática, primero era evaluado por un médico especialista en medicina interna o medicina general.
si él creía conveniente y creía que podía estar asociado a una enfermedad reumática, en la misma semana se derivaba para la evaluación por el médico reumatólogo, quien podía establecer el diagnóstico y, dar el tratamiento especializado, además del seguimiento clínico. Les voy en las siguientes diapositivas describir los principales resultados de este proyecto. Este es el primer estudio que se hizo en la comunidad COM de la ciudad de Rosario utilizando la metodología COPCOR en la provincia de Santa Fe, Argentina. Un total de 1.656 individuos mayores de 18 años y autorreconocidos como de la etnia COM fueron entrevistados. Más del 50% describieron haber tenido dolor en algún momento de su vida o en la actualidad. Y de ellos, más del 60% presentaban una limitación funcional a la realización de sus tareas cotidianas medida a través del cuestionario de HAC. Dentro de las patologías reumáticas, la más prevalente fue la artritis reumatoidea, con una prevalencia de 2,4%. Este es el segundo estudio que se hizo en la misma comunidad con el objetivo de describir las características basales y de seguimiento de todos los pacientes diagnosticados con artritis reumatoidea en la fase anterior. Un total de 65 pacientes fueron incluidos, 40 que habían sido diagnosticados por el estudio anteriormente citado y 25 nuevos diagnósticos. Con esto, la nueva prevalencia estimada fue del 3%. Lo que se vio es que con el seguimiento del médico especialista en terreno, hubo cambios favorables en relación a la actividad de la enfermedad, cambios relacionados a la mejoría en la limitación funcional y asociados a las modificaciones del tratamiento en el seguimiento de un año. Pero no hubo cambios en relación a la adherencia al tratamiento. El motivo principal de esto fue la migración constante que esta comunidad realiza entre Rosario, que es su lugar ahora de permanencia, y el Chaco, que es la provincia vecina a Santa Fe, que es su lugar de origen. Esta es la fase antropológica del proyecto, como les comentaba anteriormente. Acá se incorporaron un grupo de antropólogas de la Facultad de la ciudad de Rosario, lideradas por Marcela Baldata, donde se hizo este estudio con el objetivo de describir las percepciones de los individuos que padecían de artritis reumatoidea en relación a su enfermedad y a la relación con el sistema de salud local. Este fue un estudio cualitativo de corte etnográfico con la realización de entrevistas semiestructuradas siguiendo una guía realizada por un equipo interdisciplinario de antropólogos, enfermeros y médicos. Y también se hicieron observaciones participativas. Un total de 33 entrevistas fueron realizadas en 29 pacientes con artritis reumatoidea. Los hallazgos más importantes para remarcar fueron la normalización de los síntomas y la limitación constante para la realización de sus tareas cotidianas y la relación con el sistema de salud siempre fue muy limitada y compleja, a pesar de estar el sistema de salud ubicado en un lugar geográficamente accesible y estratégico. Como les comentaba, una de las limitaciones para la adherencia del tratamiento fue la constante migración entre la provincia de Santa Fe, donde radica Rosario, y la provincia del Chaco, que es su lugar de origen. Este fue el primer acercamiento que tuvimos con la comunidad COM viviendo en el Chaco, a 700 kilómetros de la ciudad de Rosario. El objetivo de este estudio fue describir la percepción que tenían los diferentes actores, sean
trabajadores de la salud, representantes de la comunidad y agentes sanitarios que trabajan en los centros de atención primaria, haciendo de nexo entre la consulta especializada y el primer nivel de atención. Se hicieron un total de 21 entrevistas y lo que se vio es que existen muchas barreras para el acceso de los pacientes a la consulta especializada, sobre todo barreras que tienen que ver con la cuestión sociocultural y con barreras comunicativas. Además, se ve cómo el paciente realiza la navegación dentro del sistema de salud intentando llegar a la consulta especializada sin poder concretarla. Con los resultados del estudio anterior es que se pensó este nuevo estudio para la implementación de diferentes estrategias educativas, tanto sea para la comunidad en general como para los profesionales de la salud, que sean culturalmente sensibles. Debido a la pandemia, lo que pensábamos hacerlo de manera presencial, tuvimos que modificarlo, intentamos hacer este trabajo que lo dividimos en dos partes, con el objetivo de poder distribuir material audiovisual que tuviera como tópico principal el impacto del el COVID-19 en artritis reumatoidea. Tuvo dos etapas. Una primera etapa con la construcción de manera conjunta con representantes de la salud, perdón, con representantes de la comunidad sobre material audiovisual bilingüe que se hizo a través de una metodología de colaboración participativa. Este material audiovisual luego se publicó en dos redes sociales, Facebook y WhatsApp, en dos tiempos diferentes. Un total de 40 pacientes accedieron a las redes y interaccionaron con los videos y su forma de comunicarse fue escueta, pero a través de frases cortas como me gusta o replicando el video. En la segunda etapa cayó drásticamente la participación de los pacientes. Nosotros creemos que esta estrategia que habíamos pensado no fue de utilidad en esta comunidad por la falta de participación. Creemos sobre todo que es debido a diferentes barreras socioeconómicas, culturales, de accesibilidad e incluso barreras digitales. Este es uno de los videos que quiero compartirles que se distribuían en ese momento. Ngit komi siyawapi komi nkare nagalate soona tanaktak nagi sonaktanya soona tanaktak na Jakartawa na ora layahnek danatarin na siyawapi takaan komi yalek ta'yita nana talapi kom makna Chaco katana Rosario oral pe na roxe chaje na talapi makna Chaco katana Rosario unsoyini dan naak. Este es el sitio oficial donde están todos los videos para ser reproducidos y compartidos. Hay en total 6 videos con diferentes temáticas en relación sobre todo con la pandemia, los viajes, las enfermedades reumáticas y los cuidados. Este es el link donde pueden encontrar el resto de los videos. La otra comunidad que se estudió en Argentina fue la comunidad Wichi, ubicada en Salta, a 1700 kilómetros de la capital de nuestro país. Esta es una comunidad rural donde también, con el objetivo de estimar la prevalencia de las enfermedades reumáticas, se utilizó la metodología COPCOR, de la misma manera que le describí las anteriores.
650 individuos mayores de 18 años, autorreconocidos como pertenecientes a la etnia Wichi, fueron entrevistados. De ellos, el 50% también presentaron alguna molestia o dolor, y dentro de las enfermedades reumáticas, la artritis reumatoidea fue la que tuvo el más alto porcentaje de prevalencia con 3,2%. Esta fue una de las más altas reportadas utilizando la metodología COPCOR, tanto en población indígena como no indígena, y lo que vimos también que había una alta prevalencia de casos familiares. Bueno, ya terminando, lo que les comentaba, después de todo lo realizado desde el 2009, hay algunas reflexiones que queremos dejar. Primero, remarcar la relevancia que tiene este abordaje tanto epidemiológico y social de las enfermedades en las comunidades de pueblos indígenas, remarcar el impacto que tiene tanto individual como colectivo, intentar replicar esta misma metodología en otras comunidades, resaltar el trabajo interdisciplinario e intentar de poder comenzar a implementar el concepto de salud intercultural y la interculturalidad basada en el respeto y en la incorporación del otro. Por último, quiero compartir esta frase con ustedes que creo que tiene mucho que ver con lo que hablamos durante estos minutos, que es de un médico argentino, el doctor Favaloro, reconocido mundialmente, ya fallecido, que dice lo siguiente: ha llegado el momento, insisto, de detener el girar constante de nuestro planeta, examinarlo, examinarnos, hacer el diagnóstico correcto y buscar todos juntos el tratamiento adecuado. Solo lo lograremos si entendemos que estamos convocados por un compromiso ineludible. Debemos luchar por una sociedad más justa y equitativa, sin prejuicios de ninguna índole. Solo lo lograremos si no nos apartamos nunca de los lineamientos éticos basados en el respeto a la dignidad del hombre. Estos somos Gladerpo. Mi agradecimiento eterno a todo este conjunto de gente que gracias a el compromiso de ellos se hizo posible este trabajo y seguimos trabajando juntos. Y también especial agradecimiento sobre todo a las comunidades que gentilmente nos dejaron ser parte de su vida cotidiana, a la Secretaría de Salud Pública, al Ministerio de Salud y de Desarrollo Social, a los coordinadores de los centros de salud del primer nivel de atención, a la Facultad de Medicina y de Humanidades de Arte, a CEAPRO, que es el Centro de Estudio Aplicado a Problemáticas Sociales, liderado por Marcela Baldata, que hizo la aproximación etnográfica y antropológica de este proyecto, a la Sociedad Argentina de Reumatología y a todos los profesionales y a los representantes de la comunidad que de manera voluntaria participaron en este trabajo. Gracias y muchas gracias a ustedes por escucharme.